Mi prometida intentó echar a mis padres de la casa en secreto, pero cancelé el compromiso y la eché. Ella lloró y suplicó, pero yo elegí a mi familia. Mi prometida intentó en secreto desalojar a mis padres de mi antigua casa para que se mudara su hermana, alegando que ahora era la nueva propietaria. Rompí el compromiso y corté toda relación con ella. Siempre tuve un apego especial por esa casa. Era pequeña, con algunas imperfecciones que le daban carácter, pero llena de recuerdos de mi infancia. La heredé de mis abuelos, quienes trabajaron arduamente para construir un hogar donde la familia pudiera prosperar. Cuando mis padres decidieron mudarse allí después de su jubilación, me sentí tranquilo sabiendo que estaban cómodos en un lugar que significaba tanto para todos nosotros. Nunca tuve la intención de venderla, ni siquiera cuando me mudé a la ciudad para comenzar una nueva vida y, eventualmente, comprometerme con mi prometida. Desde el principio fui claro con ella. Esa casa estaba fuera de cualquier discusión. Parecía indiferente, como si fuera un lugar insignificante. Ahora me doy cuenta de que esa actitud escondía algo más. Todo comenzó un lunes por la tarde. Recibí una llamada de mi padre que sonaba más preocupado de lo que jamás lo había escuchado. «Hijo, algo extraño está pasando. Nos llegó un correo de un abogado con una notificación de desalojo. Dice que fue enviado en nombre de tu prometida». Casi dejo caer el teléfono. ¿Mi prometida? ¿Por qué involucraría a un abogado para intentar desalojar a mis padres de mi propiedad? Mi padre me envió una copia de los documentos por correo electrónico. Los abrí con las manos temblorosas y ahí estaba. Un documento legal que afirmaba que mi prometida era la nueva propietaria de la casa y exigía que mis padres se mudaran en un plazo de 30 días. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Era como si ella hubiese decidido, sin consultarme, que la casa le pertenecía. La llamé inmediatamente, pero no contestó. Le envié mensajes de texto que quedaron sin respuesta. Cada minuto que pasaba, la confusión y la incredulidad se transformaban en una ira que me quemaba por dentro. Esa noche, cuando finalmente llegó a casa, no pude contenerme. «¿Qué significa esto?», le pregunté sosteniendo los documentos frente a ella. Por un momento pareció sorprendida, pero rápidamente recuperó la compostura y con un tono despreocupado dijo: «Ah, eso. Iban a hablar contigo. Mi hermana necesita un lugar para quedarse. Su casa se vendió inesperadamente y pensé que tus padres podrían mudarse a un apartamento. La casa es perfecta para ella y los niños». Mis manos temblaban de rabia. «¿Estás bromeando? Esa casa está a mi nombre. No tienes ningún derecho a desalojar a mis padres». Hizo un gesto con la mano como si no fuera importante. «Estamos comprometidos. Eso significa que pronto compartiré tus bienes. ¿Por qué tus padres no pueden encontrar otro lugar?». El nivel de arrogancia en su voz me dejó sin palabras. Actuaba como si yo ya le hubiera cedido todo, como si mi familia no significara nada. Le exigí que cancelara ese proceso de inmediato, pero ella simplemente encogió los hombros. «Mira, solo estoy intentando ser práctica. Mi hermana está en apuros y esta casa es una solución perfecta. Tus padres pueden reducir su tamaño. No es el fin del mundo». La frialdad de sus palabras me golpeó como una bofetada. ¿Reducir su tamaño? Han vivido allí durante décadas. No puedes simplemente tirarlos como si fueran muebles viejos. «Estás siendo demasiado dramático», replicó, su voz más gélida que antes. «Soy tu futura esposa. Mi familia también debería ser prioridad para ti». Ahí lo admitió. Ya había hecho arreglos con un amigo abogado para falsificar documentos y reclamar la propiedad parcial. Estaba convencida de que, una vez casados, tendría derecho a todo. Ni siquiera trató de justificarlo, solo se encogió de hombros y dijo que lo hizo porque sabía que me opondría. En ese momento, me di cuenta de lo poco que realmente me respetaba. Su audacia para manipular la situación, su incapacidad para reconocer el daño que estaba causando, me dejaron claro lo controladora y egoísta que era. Había ignorado muchas señales antes, los regalos extravagantes que esperaba, las vacaciones sorpresa que cargaba a mi tarjeta de crédito, las emergencias familiares que siempre acababan siendo mi responsabilidad. Pero esto era diferente. Esta vez era la casa de mis padres. La miré fijamente, con una mezcla de incredulidad y determinación. Esa misma noche rompí el compromiso. No iba a permitir que alguien así formara parte de mi vida. Y ella había lanzado un plan secreto para desalojarlos de su propia casa. No podía creerlo. Estaba furioso. Le dije que haría que mi abogado examinara esos supuestos documentos que había conseguido. Su reacción fue un resoplido desdeñoso, como si mi respuesta fuera infantil. «Adelante», dijo con una seguridad insultante. «Verás que una vez que nos casemos, la casa será efectivamente nuestra, no solo tuya». Le recordé que aún no estábamos casados y que incluso después de la boda, la ley de propiedad no transfiere automáticamente una casa adquirida antes del matrimonio a un cónyuge. Puso los ojos en blanco, claramente sorprendida de que la enfrentara con argumentos sólidos.
Pasé el día siguiente consultando a un amigo abogado. Escuchó mi relato con una mezcla de sorpresa e indignación. Me confirmó que la casa era únicamente mía, que mi nombre estaba en la escritura y que la había comprado mucho antes de comprometerme con ella. Me explicó que esos supuestos documentos de desalojo no tenían base legal alguna y que probablemente eran una táctica de intimidación para que mis padres, confundidos, abandonaran la casa por su propia cuenta. Lo peor era que, al intentar justificar esos reclamos de propiedad, ella estaba entrando en un terreno peligroso que podría considerarse intento de fraude si el caso llegaba a los tribunales. Actué de inmediato. Llamé a mis padres y les pedí que ignoraran cualquier aviso de desalojo. Les aseguré que todo estaba bajo control y que no debían moverse de su hogar. Sus suspiros de alivio me dijeron cuánto estrés habían soportado. Estaban ansiosos y heridos, incapaces de entender cómo alguien que supuestamente los aceptaba como familia podía volverse tan hostil. Mi padre, normalmente reservado, expresó lo que todos estábamos pensando. ¿Estás seguro de que quieres casarte con alguien que nos haría esto? Esa pregunta resonó en mi mente sin que pudiera encontrar una respuesta que me convenciera. Esa noche la confronté de nuevo. Intenté mantener la calma, pero no pude ocultar mi firmeza. Mi abogado dice que no tienes ninguna base legal. Si sigues adelante con esto, te arriesgas a enfrentar problemas serios. Ella se encogió de hombros, como si nada de lo que dijera pudiera afectarla. ¿Por qué haces un gran problema de esto? Solo estoy tratando de hacer lo mejor para mi hermana. Tus padres pueden encontrar otro lugar, o si tanto te preocupa, puedes alquilarles un apartamento, ¿verdad? Su audacia me dejó sin palabras. ¿Realmente creía que mis padres eran tan desechables? Traté de mantener la compostura. No, eso no va a suceder. ¿Por qué te preocupas más por la comodidad de tu hermana que por el bienestar de mis padres? Sin inmutarse, respondió. Porque mi hermana está formando una familia. Necesita espacio. Tus padres son mayores, no necesitan ese lugar tan grande. Su lógica fría encendió algo en mí. Ese es su hogar. La edad o el tamaño son irrelevantes. Estás cruzando una línea. No permitiré que los trates como obstáculos. Ella se burló. Bien. Veamos si sigues pensando lo mismo después de que nos casemos. Su confianza me revolvió el estómago. ¿Realmente asumía que cedería? En ese momento, algo hizo clic en mi cabeza. Esto no era solo una disputa, era un choque fundamental de valores. Me di cuenta de que haría cualquier cosa para priorizar a su familia, incluso a costa de destruir a la mía. Sentí una mezcla de decepción y claridad. Tal vez no deberíamos casarnos, murmuré, apenas capaz de creer las palabras que salían de mi boca. Ella se congeló, sorprendida. ¿Qué dijiste? La miré directamente a los ojos, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. Estoy cancelando el compromiso. Su reacción fue explosiva. No te atreverías, me perderás, no puedo creer que me abandones por un malentendido. Cambió de tono intentando parecer la víctima. Solo estoy tratando de ayudar a mi hermana. ¿Eso no demuestra que tengo un gran corazón? Casi me reí de su lógica retorcida. ¿Un gran corazón? Más bien un gran ego. ¿Crees que puedes reorganizar mi vida a tu conveniencia para satisfacer las necesidades de tu hermana? Al ver que hablaba en serio, cambió de estrategia y comenzó a suplicarme. No tenemos que seguir adelante con el desalojo, hablemos de esto. Pero el daño ya estaba hecho. Había visto de lo que era capaz. Mentir, manipular y atropellar a mis padres para conseguir lo que quería. Para mí, eso era una traición imperdonable. ¿Hablar de esto? Repetí con amargura. La decisión estaba tomada, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba recuperando el control de mi vida. Después de que intentaste desalojar a mis padres de su propia casa a mis espaldas, me quedé sin palabras. Ella trató de llorar, balbuceando excusas. Cometí un error. Pensé que lo entenderías cuando te lo explicara. Apreté la mandíbula con fuerza, sintiendo cómo la rabia se acumulaba. Un error es olvidar cerrar la puerta con llave, no falsificar documentos legales para echar a mi familia de su hogar. Sus lágrimas se transformaron en frustración al instante. Bien, sé terco. Te arrepentirás de perderme por una vieja casa que no vale nada. Mi sangre hirvió con esas palabras. Sin valor, esa casa es la de mi infancia. Es el lugar donde mis padres han construido su vida con sacrificios y esfuerzo. ¿Crees que no tiene valor? Entonces definitivamente hemos terminado. Hubo un silencio tenso, roto solo por mi voz firme. El compromiso está cancelado. Voy a llamar a mis padres para decirles que todo está bajo control y que tú ya no formas parte de nuestras vidas. Ella ahogó un sollozo y salió corriendo hacia el dormitorio, cerrando la puerta de un portazo. Cogí mis llaves y salí al aire fresco de la noche, tratando de aclarar mi mente. Mientras caminaba, mi teléfono no dejaba de sonar. Sus mensajes eran una mezcla de disculpas falsas y amenazas, intentando manipularme con insultos y promesas vacías. Incluso llegó a advertirme que iba a difamarme con su familia, inventando historias para dañarme.
No podía más con su comportamiento tóxico. A la mañana siguiente, empaqué todas sus cosas en cajas. Cuando regresó, se las señalé cerca de la puerta y dije: «Toma esto, deja mis llaves». Me miró con furia, lágrimas corriendo por su rostro, pero obedeció. «¿Te arrepentirás de esto?», preguntó con veneno en la voz. «Lo dudo», respondí con frialdad. «Voy a asegurarme de que tu nombre sea lodo entre mis conocidos», insistió. Me encogí de hombros. «Haz lo que quieras, la verdad está de mi lado». Intentó una última maniobra, prometiendo cancelar el desalojo, pero la confianza ya estaba destruida. «Guárdate tus disculpas falsas», le dije. Después, escribí un mensaje a mi padre explicándole todo y asegurándole que no tenía nada que ver con el desalojo. Me respondió agradecido, aliviado de que hubiera roto con ella. Mi madre, que llevaba días en silencio por la tensión, dejó escapar un suspiro de alivio. «Al menos ahora estamos libres de su manipulación», dijo. Mi padre, más práctico, añadió: «Mejor que esto ocurriera antes de la boda». Y tenía toda la razón. Como era de esperar, ella intentó usar trucos sucios. Les dijo a conocidos mutuos que yo le había prometido la casa como regalo de bodas y que luego me había retractado. Sin embargo, cada vez que alguien pedía pruebas, no tenía ninguna. Al principio, algunos le creyeron, pero en cuanto escucharon mi versión y vieron los documentos falsificados, quedó claro quién era el verdadero manipulador. Pasaron las semanas y sus intentos de contacto no cesaron. Me llamaba y enviaba mensajes esporádicamente, probando nuevos ángulos. Lástima, ira, culpa. «Mi hermana necesita desesperadamente un lugar donde vivir. Tú arruinaste los planes de mi familia», decía, pero mi respuesta siempre era la misma. «Tú fuiste quien trató de engañar a mis padres. Eso es tu culpa». Nunca mostró un remordimiento genuino, solo se lamentaba de que no cooperara con su juego. Finalmente, bloqueé su número. Una vez apareció en mi trabajo, acorralándome en el estacionamiento. Le dije con calma que se fuera o llamaría a seguridad. Escupió al suelo y dijo: «Eres un idiota por perderme», antes de marcharse pisando fuerte. Si ese era su mejor intento de reconciliación, solo confirmó que había tomado la decisión correcta. Mis padres estaban agradecidos de que todo hubiera quedado en un susto y que no hubiera consecuencias legales, ya que el aviso de desalojo era falso. El abogado que había contratado desapareció silenciosamente al enterarse de la verdad. Mi madre, aún incrédula, negó con la cabeza. ¿Pensar que quería formar parte de nuestra familia mientras intentaba echarnos? Increíble. Mi padre, más práctico, dijo: «Es mejor enterarse ahora que después de la boda». Sus palabras me ayudaron a mantener la perspectiva. Había esquivado una bala. Algunos de sus familiares intentaron contactarme diciendo que estaba exagerando, que podría haber hablado con ella para resolver las cosas. Pero, ¿cómo se habla de una traición tan grande? Mintió, falsificó documentos y trató de desalojar a mi familia de su hogar. Eso no es un malentendido menor, es una violación absoluta de la confianza. Les dije que no tenía nada más que explicar. Al final, escuché que se mudó con la familia de su hermana, quienes irónicamente también tuvieron que buscar un nuevo lugar donde vivir. La gente decía que ella contaba historias tristes sobre haber sido abandonada, pero dejé que hablaran. Mis amigos, mi familia y los documentos falsificados hablaban por sí mismos. Hoy estoy avanzando sin una prometida, pero con mi dignidad y mi familia intactas. Mis padres siguen viviendo en la casa donde pertenecen, sin miedo a amenazas de desalojo. Y yo, aunque herido, me siento más sabio y mucho más cauteloso sobre a quién dejo entrar en mi vida. La angustia duele, sí, pero la paz de haber escapado de su manipulación lo supera con creces. Si llegaste hasta aquí, gracias por leer. Si tienes algo similar que compartir, no dudes en comentarlo.